Vacío es el único evento con probabilidad cero. La intuición de muchas personas podría sugerirles afirmar que sí, porque pues si un evento tiene probabilidad cero, entonces es imposible que suceda y pues el evento imposible es vacío, ¿no? Algunos incluso habrán intentado hacer una prueba formal de esto, pero como suele pasar muchas veces en probabilidad, o mejor dicho, en matemáticas, hay veces que la intuición no nos sirve. El objetivo de este video es mostrar que bajo ciertos contextos se pueden definir eventos que tengan probabilidad cero, pero que estrictamente no sean representados por el conjunto vacío. Procedamos entonces. Primero vamos a recordar cómo se define en sí una medida de probabilidad. Para esto vamos a necesitar pues un espacio medible omega f. Esto es que omega sea cierto el conjunto, en general se pide que no sea vacío, y f es una clase de subconjuntos de omega que cumple con cierta estructura, la estructura de ser una sigma álgebra. Eso es lo que es un espacio medible en general. Entonces, si tenemos un espacio medible, podemos y tenemos una función p que va de la sigma álgebra que en nuestro contexto de probabilidad podemos llamar del espacio de eventos al intervalo cerrado 0,1, se dice que esa p es medida de probabilidad si solo si cumple con dos propiedades. La primera es que p evaluada en omega, que es el total, por decirlo así, tiene que ser igual a 1. Y la segunda es que si tenemos cualquier sucesión de eventos que vivan en el espacio de eventos, entonces si esa sucesión cumple que los elementos son disjuntos 2 a 2, esto es que la intersección de AI con AJ sea igual a vacío para todo y distinto de J, entonces la probabilidad de la unión de todos esos ANs la podemos calcular como una serie de las probabilidades individuales. Esta propiedad se llama sigma aditividad. Esto sugiere desde un inicio que sobre un mismo espacio medible se pueden definir distintas P's que cumplan estas propiedades, ¿no? No tiene por qué ser única. Y pues cualquier función P que cumpla todo esto puede ser considerada medida de probabilidad. Y ya en la práctica, pues se suele tratar de deducir la P correcta de acuerdo con ciertas propiedades de ya cada experimento, ¿no? Pero si nos ponemos estrictos, pues tú te puedes inventar cualquier función y siempre y cuando cumpla todas estas condiciones, pues esa función va a ser una medida de probabilidad. Entonces, algo que sí podemos asegurar es que para cualquier P que sea medida de probabilidad se van a cumplir una serie de propiedades y una de las más inmediatas es que la probabilidad del evento imposible, o sea, o del conjunto vacío si quieren, es igual a cero. Dicho de una manera más rebuscada, si A es igual a vacío, entonces P de A tiene que valer cero. El objetivo de este video es contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si ahora consideramos la implicación en el sentido opuesto? O sea, ¿qué pasa si P de A es igual a cero? ¿Se sigue cumpliendo que entonces A tiene que ser igual a vacío? O si lo llevamos a un caso menos particular, si la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B, entonces A tiene que ser igual a B. Si se fijan lo que tenemos aquí arriba, la pregunta de arriba sería simplemente esta misma pregunta, pero para el caso particular B igual a vacío. Uno esperaría que cualquier estudiante de probabilidad pudiera responder a esta pregunta de aquí con un inmediato no, un por supuesto que no. Pero solo por si las dudas vamos a ver un ejemplo, ¿no? En el que eso no se cumple. Muy sencillo. Podemos considerar el experimento aleatorio de arrojar una moneda equilibrada
Entonces, pues los posibles resultados de ese experimento aleatorio, que es como se interpreta el conjunto omega, el conjunto de posibles resultados, pues sería que caiga águila o que caiga sol. Si la moneda es equilibrada, pues este conjunto va a resultar ser equiprobable, entonces la probabilidad de este resultado en particular pues tiene que ser igual a la probabilidad de ese, y eso implica que ambas tienen que ser igual a un medio, porque de otra manera las propiedades de medida de probabilidad no se cumplirían. Más en concreto no se cumpliría que la probabilidad de omega fuera 1, o no se cumpliría la sigma aditividad. Pero bueno, no voy a profundizar en eso. El punto es que claramente pues se tiene que la probabilidad de este evento es igual a la probabilidad de este evento, pero pues los eventos son diferentes. Es más, son mutuamente excluyentes. O sea, uno es Sky Águila, otro es Sky Sol, no pueden ocurrir ni siquiera al mismo tiempo. O sea, entonces, pues eso sería un contraejemplo muy sencillo para decir, no, pues esto no se cumple. Pero desgraciadamente, este ejemplo tan simple no nos sirve para responder esta pregunta más particular, porque ninguno de estos es vacío y tampoco tienen probabilidad cero. Pero bueno, antes de responder esa pregunta, uno podría pues, preguntarse, oye, ¿existe algún espacio de probabilidad tal que sí se cumpla esto siempre? O sea, que la probabilidad de A igual a la probabilidad de B implica que A es igual a B para todos A y B en el espacio de eventos. La respuesta es afirmativa, sí, sí existe. Tómate omega cualquier conjunto no vacío, F la sigma álgebra trivial, P de omega igual a 1, P de vacío igual a 0. Todo esto resulta ser en conjunto un espacio de probabilidad, y aquí sí no hay de otra. La probabilidad vale 1 o vale 0. Si vale 1 es omega, si vale 0 es vacío. Entonces si tomas dos conjuntos aquí, A y B, y sus probabilidades son iguales, pues son, o la probabilidad es 1, entonces los dos son iguales a omega, o la probabilidad es 0 y los dos son iguales a vacío. Pero pues solamente es un caso en el que sí se cumple, hay otros, pero pues en general no siempre se cumple esta propiedad de aquí. Y bueno, regresando al asunto principal del video, pues ¿cómo se construye un espacio de probabilidad tal que exista A que no sea vacío, pero que su probabilidad sea cero? Si nos ponemos estrictos, pues esto es muy fácil, porque podemos definirlo. Podemos considerar una alteración de, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? En el que, pues, por ejemplo, la moneda estuviera así ridículamente cargada hacia la águila, de tal manera que, pues, la probabilidad de que caiga águila al lanzarla pues, sea 1, y por ende la probabilidad de que caiga sol tendría que ser 0. De esta manera, pues, en este conjunto hay un elemento, ¿no? Un resultado, que el sol. Y pues eso implica que este evento no es vacío, pero aún así su probabilidad es 0. Pero pues definirlo así, pues es teóricamente correcto, pero no deja de parecer un poco pues artificial, ¿no? Porque básicamente es, pues mira, sea un espacio de probabilidad como quiero, ¿no? ¿Qué digo? Realmente sí es correcto hacerlo así, pero pues, nos interesaría más revisar un ejemplo que no sea como tan forzado, ¿no? Entonces, pues para esto vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, yo digo, sea un espacio de probabilidad donde exista un evento A tal que su probabilidad no sea 0 y no sea 1. Si definimos P sub A de B como la probabilidad condicional de B dado A, que se define así, ¿no? Como la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A, y esto para cualquier B evento, se obtiene que considerar ahora la tripleta omega, el mismo espacio de eventos, pero esta nueva P, en lugar de P sub A en lugar de la P antigua,
esta tripleta resulta que también es un espacio de probabilidad. Esta prueba no es difícil, es un ejercicio pues sencillo y pues la intención de denotar la probabilidad condicional de esta forma es como que quede claro que como funciones esta P de aquí y esta de acá pues no son iguales. Pero esta tripleta sigue siendo un espacio de probabilidad, entonces pues tiene sentido tratar a esta como una probabilidad, como una medida de probabilidad. Entonces, bajo este contexto, si consideramos la probabilidad, bueno, la P sub A de A complemento, pues necesariamente nos va a dar cero, porque la intersección de A con A complemento es vacío y la probabilidad de vacío es cero. Pero la probabilidad de A complemento es uno menos la probabilidad de A, y como la probabilidad de A es menor que uno, esto de aquí tiene que ser mayor que cero. Entonces, A complemento no puede ser vacío, porque su probabilidad con esta P, pues no es cero. Esto también es un ejemplo pues válido, un poco menos forzado quizás que el anterior, pero sigue pareciendo un poco extraño, ¿no? Porque pues aquí estamos primero utilizando una probabilidad y luego aquí nos regresamos a la otra probabilidad para justificar que no puede ser vacío. Entonces, pues aunque es válido, quizás siga sin convencer del todo. Entonces, vamos ya a ver un contraejemplo que no se basa en cosas que se vean forzadas, que sí es un poco más complejo que los demás, pero que en el que vamos a definir una medida de probabilidad en la que podamos encontrar conjuntos que tengan probabilidad cero y que no sean vacíos y que no haya así duda. Entonces, pues comencemos. Para esto vamos a considerar una función f que vaya del intervalo cerrado 0,1 a los reales, tal que sea no negativa para cualquier x en su dominio y que sea integrable, y la integral de 0 a 1 de esa función valga 1. Quizás estas condiciones parezcan algo restrictivas, pero pues en realidad hay muchísimas funciones que cumplen eso. Por ejemplo, podrías considerar una f1 como la función constante 1, no es difícil ver que cumple las propiedades, o una función f2 como la función 2x, o f3 como la función 3x, o bueno, 3x cuadrada. Y siguiendo este patrón, puedes considerar en general una fk de x como sk por x a la k menos 1. Esto siempre es mayor o igual que 0 en el intervalo 0,1, y cuando tú integras esto te queda x a la k evaluada de 0 a 1 siempre da 1. Y esto para cualquier k entero positivo. Entonces, pues sí, no son las únicas, y no son las únicas funciones, ¿no? Ya encontramos una infinidad numerable de funciones que cumplen estas propiedades y aún así hay muchas más. Entonces, para cualquiera de estas funciones vamos a considerar a omega como el intervalo 0,1 y vamos a considerar a f, el espacio de eventos, como la sigma álgebra de Borel restringida al intervalo 0,1. Para no complicarnos, podemos considerar este conjunto como todos los borelianos que están contenidos en este intervalo. Utilizando esta f, vamos a definir a p como medida de probabilidad de la siguiente forma. P de b va a ser igual a la integral de la función f sobre el conjunto b. Con dicha p, esta terna, el intervalo cerrado 0,1, el sigma álgebra de Borel del 0,1 y p, resulta ser un espacio de probabilidad. Y no es difícil comprobarlo. Digo, lo que hay que ver es que esta cosa en efecto es medida, y pues sí es mayor o igual que 0, integra sobre el total que es esto, integra 1, porque así pedimos a la f, y pues integra sobre regiones disjuntas. Tú puedes considerar que la integral sobre la unión es la suma o en dado caso la serie de las integrales. Entonces esta cosa en efecto sí es medida de probabilidad. A sabiendas de eso, podemos definir, por ejemplo, este boreliano, ¿no?
el conjunto unitario que solo tiene como elemento un medio. Está contenido aquí, entonces pues pertenece a F y, y la medida de probabilidad evaluada en este evento pues es la integral de un medio a un medio. Entonces la integral sobre un punto de cualquier función integrable pues da cero. Pero claramente este evento no es vacío. E incluso nos podemos poner mucho más dramáticos. Podemos considerar a un evento A que se defina como el conjunto de los números racionales intersectado con el intervalo 0,1, que resulta ser un boreliano contenido en el intervalo, por lo tanto pertenece a nuestro espacio de eventos. Y del hecho de que Q es numerable, se sigue que este conjunto A va a ser numerable, por lo tanto A se puede escribir como una lista de elementos a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente. Entonces a lo vamos a poder ver como esta unión, considerando todos los conjuntos unitarios que tengan a un elemento de esta lista, y como A es una unión de eventos disjuntos, estos son claramente disjuntos, pues la probabilidad de A se puede calcular como la serie de las probabilidades de estos conjuntos. Pero ya vimos que la probabilidad de eso pues, sería la integral de A sub k a sub k, que pues, vale cero porque es la integral sobre un punto. Entonces es una serie de ceros que sigue dando cero. Y pues entonces ya nos fuimos como al caso más extremo, ¿no? Encontrar un conjunto que tiene pues cardinalidad infinita, ahorita explico por qué las comillas, pero que su probabilidad es cero. Entonces, pues sí es bastante contraintuitivo esto, entonces pues cabe la pregunta, ¿por qué pasa esto? Y pues la respuesta más corta es que resulta ser que la cardinalidad de A por ser numerable va a ser la cardinalidad del conjunto de los números naturales y la cardinalidad de A complemento va a resultar ser la cardinalidad del conjunto de números reales. ¿Por qué? Porque entre ambos tienen que unirse para hacer el total y el total tiene esta cardinalidad, entonces la única posibilidad es que este lo tenga porque este no la tiene. Y pues de álgebra superior 1 sabemos que la cardinalidad de los números reales es más grande que la de los números naturales, aunque ambos son infinitos, pues son dos infinitos muy diferentes. Este es el numerable, este es el continuo, y pues entonces hay veces que esta notación no es como la más correcta. Este de hecho es un buen ejemplo de lo enorme que es este infinito comparado con este. Pero bueno, todas esas son cosas que se ven más en un curso de álgebra superior 1 que en uno de probabilidad. Entonces, pues ya logramos nuestro objetivo, construir varios eventos que tenían probabilidad cero y que aún así no eran vacío. Así que no me queda nada más que darles las gracias por haber visto el video.